Hemos cruzado el estrecho de Øresund para llegar a Copenhague. Buenos días. Copenhague es, a mi juicio, la capital nórdica más fácil de visitar, por ser la más monumental. Ejemplo de ello es nuestra primera parada, el ayuntamiento. Que yo recuerde, la torre del ayuntamiento de Copenhague es 1 metro más alta que la del ayuntamiento de Estocolmo. Y está hecho a posta. Es la típica talla sueco-danesa. Ahora os cuento más de la ciudad en sí, pero primero enfilemos por Strøget, la principal zona comercial de la ciudad, que con su kilómetro largo es una de las zonas peatonales más largas de Europa. Esto es un nuevo concepto danés. Estaba pensándose si ir o no ir. Lo dejas aquí con la cerveza y luego traes tú las compras. Estás tú de compras, ¿no? Práctico el plan. Lo dejas aquí con la cerveza. Todo el mundo feliz. Ya, cerveza, es anuncio de cerveza. Ah, vale. Menuda horterada. Yo este maniquí muy vikingo no me parece. Y es que la calle principal es una sucesión de tiendas que conoce todo el mundo. Algunas de ellas paradas inevitables. Barco, los barcos de paseo por los canales. Barco vikingo de paseo típico que encuentras. I aquest i l'altre, despejat. Bicis 50. Puesto de hot dogs. ¿Había de churros también? No, Ah, hot vale. dogs y café. Están de moda este año. Los casándose en el ayuntamiento. Bandera de Francia, así sin sentido. Está sentado con Eso del Tour de Francia, supongo. Ah, sí, no. Ah, claro, por eso a lo mejor hay tanta bici. Y por eso están todos como de colorines de distintos equipos. las casas chulas y las cafeterías. Hostia, Los Darth barcos. Vader con R. Pero Strøget es mucho más que tiendas. Edificios singulares decoran nuestro paseo. La primera vez que vine a Copenhague resultó ser el día del lanzamiento de la versión anual navideña de la cerveza local Tuborg. Todo un acontecimiento en la ciudad, y fue aquí donde vinimos a celebrarlo. ¿He dicho ya que Strøget también es zona de fiesta? Finalmente llegamos al clásico de las postales de la ciudad, Nyhavn, el puerto nuevo. Rodeado a un lado de casas del siglo XVII y al otro de edificios de alta sociedad, fue hogar de Hans Christian Andersen durante 18 años. De aquí salen los barcos turísticos de la ciudad, nuestra excelente lección para hacernos una idea de todo Copenhague en un solo día. Copenhague en barquito. Copenhague in barquito. Mientras salimos os cuento. Realmente, el puerto nuevo de nuevo tiene poco, porque se levantó en el siglo XVII por prisioneros suecos, como puerto alternativo al que ya existía en la ciudad. La ciudad, sin embargo, es del siglo XI. Su ubicación estratégica es lo que la hizo crecer, a pesar de continuos ataques de la Liga Hanseática. Y hacia 1600 fue cuando los reyes daneses realmente apostaron por su crecimiento, siendo hoy la capital de Dinamarca, cuyo área metropolitana totaliza casi 2,5 millones de personas. Este viaje en barco realmente cubre muchos de los más de la ciudad. Por descontado, bicis por todas partes. Pronto nos acercamos al moderno edificio de la ópera y seguimos por Nyholm, todavía base naval donde todas las mañanas un cañonazo saluda la bandera, pero por motivos obvios en estos países nórdicos se fijó una hora mínima determinada para dicho amanecer. Og sidde model til kroppen på havfruen, og så kunne Ellen Krise nøjes med at sidde creía que era model más til pequeño. hovedet. Så derfor pequeño er hun todavía. altså faktisk sådan en Pero que pensaba que era hybrid blandt to entonces forskellige el Torico. kvinder, El Torico, havfruen, som vi ser Sirenita. her i dag. Som danskere Every so
soldier got 10 liters of beer per day as a part of their salary. 10 litros de Remember I said we lost all those wars against the Swedes? It might have had something to do with the Estamos amount of locos, beer. luego los suecos se ríen de los But they daneses. do say Tras una pequeña pausa para probar el smørrebrød danés y una cerveza, proseguimos visitando el Palacio de Amalingsborg. O palacios, debería decir. El de Cristian VII, el de Cristian VIII, el de Federico VIII y, lo habéis adivinado, el de Cristian IX. Residencia de invierno de la familia real danesa, fueron originalmente construidos para familias nobles, pero tras arder en 1794, la familia real los adquirió. El rey Cristian, invasor de los suecos, pérfidos y malvados. Me lo estoy inventando, pero probablemente no me desencamine demasiado. No, es la obra y gracia del rey Friedrich V, no es Cristian. Si no es Cristian, este tío no sé quién es. A este edificio los daneses lo conocen coloquialmente como Borgen. Es la sede del poder legislativo, ejecutivo y judicial, todo junto, en Dinamarca. Y si veis la serie de Borgen, pues probablemente os suene. Está muy chula, o sea que lo estamos viendo ahora. Y eso de allí era un mercado y ahora lo han convertido a tachán casino. Nos decía que los dragones que tienen ahí en la cúpula se hicieron un poco a modo de superstición, pero superstición o no, lo que está claro es que este es el único edificio antiguo que no ha ardido en la zona. Y bueno, ya veis que aquí pasan bicis sin cuento, prácticamente que ahora haya salido a la hora de trabajar. Acabando ya el día, completaremos el círculo volviendo a la estación por Strøget, lo cual no es sino sinónimo de nuevas paradas que nos habíamos perdido por la mañana. Una cosa que me gusta enseñar de estos países siempre son los termómetros, porque son prueba viviente de que miren con una escala distinta a la nuestra. Bueno, y con esto acabamos nuestra excursión por Copenhague, cogiendo el trenecito de vuelta para cruzar el estrecho de Øresund de camino a Malmö. Día muy majo, día muy majo. Pero mañana, más y mejor en el Parque Nacional de Stenshuvud. Hasta entonces.